¿Qué es esa imagen que ven ahí? Muy bien, el cruce de los Andes. Qué rápido que le dijeron, me quedo contento. La verdad que está bueno que lo sigamos recordando. Yo cuando busqué, aparecían un montón de imágenes, pero yo me acuerdo esta de la época del colegio. Creo que es una imagen de los libros bastante icónica, porque ahora con la IA saben que a San Martín lo pueden hacer todo musculoso, pelo largo, tipo Conan. Pero bueno, esta es una imagen que creo que a todos nos suena familiar, es el cruce de los Andes, como dijeron muy bien. Y ahora voy a poner otra un poco más mundana que esta. No sé si voy a decir menos patriótica, depende la pasión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta suma de gente? La escaloneta, muy bien. Tiene un nombre propio, o sea, tanto el cruce de los Andes como un ejemplo así político, nacional, una bandera nacional, el fútbol, que es una pasión en Argentina, para mí lo es en particular, como ustedes saben, también terminó siendo algo icónico, ¿verdad? Por ahí, o sea, tenía 4 imágenes para poner en la escaloneta. En algún momento pensé en armar un collage, les soy sincero, pero esta es la más significativa porque es la que esperábamos todos. Y me gusta, aparte de esta imagen en particular, porque es el festejo con la copa. Y por ahí, mirando eso, yo quería resaltar dos cosas. Voy a pasar rápido las dos imágenes. Primero esta es una, obsérvenla, y ahora observen esta. Estas imágenes tienen dos características que a mí me gustaría resaltar y que yo puse como ejemplo de lo que se puede conocer como equipos exitosos. Exitoso en términos de que alcanzan el resultado, no de otra cosa, porque el éxito es algo muy amplio, depende cómo uno lo mire, puede tener éxito de una manera u otra, pero esto es en términos de resultados. Entonces, en las dos imágenes vemos dos equipos exitosos alcanzando el resultado que estaban buscando, pero en las dos lo que me llamó la atención, y vamos a ir viendo en el mensaje, dos aspectos principales. Todo equipo se forma, digamos, de dos cosas. Por un lado está el líder y por el otro está el resto del equipo que acompaña a ese líder. Como ustedes ven en las dos imágenes, por eso quería que lo vieran, ahí lo paso de nuevo, ahí está San Martín con todo su equipo, y ahí parece que no, pero a un costado con las manos levantadas hacia la izquierda está Scaloni, el que le da nombre a la escaloneta, no se llama la mesineta, se llama la escaloneta porque es el conductor del equipo. Entonces, para tener un equipo exitoso, siempre se necesita dos aspectos, un líder y un equipo que lo acompañe. Por eso yo escuchaba en la semana el mensaje que trajo Rubén el domingo pasado, donde él también decía que se quedaran tranquilos porque la iglesia, el pastor para la iglesia, Dios ya lo tiene. Yo creo lo mismo, creo que alguna vez que vine acá también lo dije, y es cuestión de que se encuentren, como dice un pastor en un devocional que a mí me gusta escuchar, Jamie lo conoce porque también escucha a su familia, el del pastor Mao, siempre hay una palabra que dice el lugar correcto, la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. En ese momento, Dios va a poner el pastor con las personas correctas, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna para que puedan unirse como congregación. Por lo cual, eso es algo que yo les diría, está bien, yo ahora no estoy más, pero si estuviera acá no estaría tan preocupado, porque aparte, bueno, con la experiencia que he tenido acá en una búsqueda pastoral anterior, sé que esto es así. Pero sería un error pensar que si viene el pastor, le tiramos la responsabilidad y ya está, y cualquier cuestión que hubiera por resolver, ya con el pastor alcanza. Por eso, lo primero que pensaba es que todo equipo exitoso tiene, ahí puse un líder capaz que inspira, organiza, pero precisa de gente comprometida y motivada que trabaje junto a él por la misma causa. Por eso ponía los ejemplos anteriores. El cruce de los Andes no hubiera sido tan significativo si no hubiera habido un ejército comprometido con ese líder en esa causa. San Martín solo no hubiera hecho nada. Y la escaloneta no existiría si detrás de ese líder inexperto para muchos no hubiera habido un equipo comprometido, empezando por ahí por su capitán, con esa misma causa en decir, bueno, vamos detrás de lo que vos proponés.
para ver si esta es la fórmula para alcanzar el éxito que buscamos. Entonces esto es un trabajo en equipo. Por más de que venga un pastor, de nada va a servir que la iglesia siga creciendo, amplíe su membresía, su participación, si no hay un equipo atrás, una congregación que acompañe a ese líder que tiene que inspirar, que tiene que motivar, que tiene que dar visión, porque ese es su trabajo. Ahora, yo quería pensar, en algunos ejemplos bíblicos de líderes que aprendieron a trabajar en equipo, como para empezar con la primera parte, que es la que le compete al líder, pero por ahí, viendo características de este líder, también podemos pensar en características, no solo que podemos pensar para un pastor en este tiempo de búsqueda que sirve, sino también características para líderes actuales de la congregación, para gente que quiere integrar un equipo de trabajo, que el día de mañana lo pueda liderar. Entonces no quiero enfocar solo en los líderes, sino en qué características de estos líderes nos pueden inspirar y en los equipos que ellos armaron. El primer ejemplo que se me ocurrió, ahí, es el de Moisés. Yo le puse ahí el líder con limitaciones físicas y muchas dudas. Ahí, bueno, van a ver también al final algunos pasajes en relación a características de la vida de Moisés, que no vamos a profundizar ahora porque se va a hacer muy largo. Pero Moisés, dice la Biblia, que tenía dificultades en el habla. Algunos dicen que era tartamudo, pero bueno, tenía dificultades en el habla y muchísimas excusas. Fue un experto en poner excusas para decirle que no a Dios, que él no era capaz, que no tenía dificultad en el habla, que cómo Dios lo iba a llamar. Y sin embargo, Dios no solo lo llamó, sino que le dijo, bueno, para esta dificultad que vos tenés, te voy a poner a alguien que te ayude y hable en nombre tuyo, que fue Aarón. Pero más allá de tener esa dificultad y esa inseguridad, él armó un equipo de hombres capaces, y también una cosa que estuvo, digamos, muy buena y muy interesante en la vida de Moisés, es que él logró también dividir su responsabilidad a lo largo de distintos subequipos. Como dice la Biblia, fue dividiendo de a 1000, 100, 50, 10, que eran equipos que ellos utilizaban para organizarse, para administrarse, para juzgar temas. Porque, ¿qué pasa? Moisés fue sabio en decir, yo no puedo con todo esto, necesito que haya gente que me ayude y que yo me ocupe de las cosas principales y también esos equipos funcionen y poder formar nuevos líderes que el día de mañana iban a sucederlo. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de Josué, que fue quien Dios eligió para, después de todo ese trajín de salir de Egipto, fuera el encargado de entrar a la tierra prometida. Pero Josué ya venía trabajando de manera cercana con Moisés. Entonces acá vemos un equipo que tuvo éxito en lo que hizo, con un líder que inspiraba, pero con gente que aprendió, que fue capacitada por ese líder, que estuvo dispuesta a acompañarla y que el día de mañana fue la persona que siguió ese legado en lo que Dios tenía preparado. Otro ejemplo es el de David. Yo puse ahí el líder guerrero, un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios, que desde muy chiquito fue ungido como rey y que tenía una valentía tan grande que fue incapaz de enfrentar a un gigante y derrotarlo. Después, obviamente, fue un gran rey, unió a todas las tribus de Israel, puso a Jerusalén como capital y centro principal, digamos, y basó su reinado en la adoración y en la guía de Dios. Pero más allá de eso, una de las características que más me gustan de David es que fue muy humano. Se mandó unas macanas terribles, cometió errores muy graves a nivel social. Cometió asesinato, antes había tenido adulterio, pero sin embargo eso tuvo la valentía para poder reconocerlo, poder arrepentirse, tuvo que pagar también un precio por eso que fue muy duro, pero Dios no dejó de decir que era un hombre conforme a su corazón, porque justamente era humano, sabía admitir sus errores, y me parece como un gran espejo en el que mirarnos. Porque no hay que buscar una perfección, sino que hay que buscar actitud, idoneidad y cuando me equivoco, arrepentimiento. Y David es un ejemplo de eso. Pero también eso hizo que por ahí la construcción del templo, que era algo que no era nada, no quedara en sus manos, sino que el legado fue continuado por Salomón, que pudo cumplir esto, pero bueno, con menos éxitos en otras cuestiones en el reinado.
Otro ejemplo que tenemos, que a mí me encanta en lo particular, es Nehemías, el líder que trabaja y organiza. A mí la verdad que me ayudó mucho durante mi etapa de empezar a servir y a liderar en la iglesia, porque fue de mucha inspiración. Leí el libro de Nehemías, el cortito, no me acuerdo el nombre, que está muy bueno. Creo que se llama algo de serie de líderes y siervos o una cosa así, se los recomiendo, es muy bueno. Y me encantó y me sentí bastante reflejado en algunas cuestiones particulares porque era una persona que hacía de la organización algo primordial. Pero aparte trabajaba. O sea, era un líder que era un ejemplo de organización y trabajo. Y él justamente, para reconstruir los muros de Jerusalén, lo que hizo fue organizar a la sociedad, a todas las familias, de manera tal que cada uno tuviera una parte y entre la que alternaban lo que era la vigilancia con la defensa. Pero al mismo tiempo tuvo una virtud muy importante, que fue que después de mucho tiempo volvió a poner el libro de la ley como algo primordial sobre el pueblo. A través de Esdras logró poner en foco dónde estaba la prioridad. Pero aparte fue un gran organizador. Fíjense que hay distintas características que estamos viendo, tanto del líder como de la gente que lo acompañaba. ¿Qué aprendía de ese líder y qué necesita por ahí hoy una congregación? El que le sigue a Jesús, bueno, el líder por excelencia, no hay mucho para decir. Eligió a 12 discípulos de distintas variantes, desde gente instruida hasta gente menos instruida, desde gente que parecía preparada hasta algunos que no lo estaban. Y de ese equipo surgió que la gran mayoría de nosotros tal vez hoy estemos acá. Y entonces, bueno, una característica principal que tuvo Jesús es que él llamó a esa gente para que camine al lado de él, aprenda al lado de él y vea en la práctica qué podían hacer. Y una vez que aprendieron y estaban listos, él ya los comisionó para que vayan de 2 en 2 y continúen el trabajo que hizo. Se puede decir que el legado que dejó somos todos y va a seguir siendo para adelante. No fue una persona, sino que fueron 12 que exponencialmente se esparcieron por todos lados. Y por último, Pablo, que yo puse ahí el líder preparado pero con un pasado comprometedor. Porque Pablo era el que por ahí venía de otro palo, perseguía, mataba a cristianos, sabía un montón de la Biblia, pero no era la persona indicada tal vez para ser un discípulo en un primer término. De hecho, estaba en contra de ellos. Pero sin embargo, Dios hizo un cambio en su vida y a partir de eso él empezó a dar sus primeros pasos en esta nueva vida con Bernabé, pero después el día de mañana fueron integrando distintas personas como Silas, Timoteo, Lucas, hasta que en un momento él empezó a armar como el primer equipo misionero, los primeros equipos misioneros después de los viajes que hizo. Y algunas características que tenía también él es que me gusta mucho también esta parte, él era un líder que compartía sus cargas y sus emociones con la gente. O sea, no era solo una persona que capacitaba y que instruía, sino que también compartía sus pesares, sus dolores, las cosas que le molestaban, las cosas que consideraba injusticia, sus problemas de salud, pero más allá de eso también se alentaban mutuamente. Él alentaba a otros y le escuchaba y era agradecido en recibir ayuda, aliento, lo que fuera. Por él también me animaría a decir que muchos de nosotros, de los que venimos de la rama hispana, estamos hoy acá, porque el Evangelio llegó a través de Pablo. Ahora, Dios nos llama a nosotros a formar parte de su equipo. Como yo decía, Él pone un líder que dirige, organiza, pero el equipo es de Él. Y Él está esperándote a vos para que te sumes. No es que a vos te va a estar esperando un pastor para que vos te sumes al trabajo de Dios. El que te está esperando es Dios. Antes o después del pastor. El equipo es de Dios. Y siempre acá recuerdo una frase, creo que la he dicho más de una vez, pero no me canso de repetirla porque me gusta mucho, que nos la dijo el pastor Carlos Volati cuando buscábamos pastor, y él decía que la iglesia es de Cristo, no es de los pastores.
Entonces, este equipo que hay que formar es un equipo de Cristo, es del Señor, no es del pastor. El pastor puede elegir algún equipo de trabajo que le acompañe, pero el equipo es de Dios. El que te está esperando hoy es Dios, antes que el pastor. Para poder servirlo, Dios nos dio diversos dones. Son características que tenemos nosotros en lo particular, que dice la Biblia que son variados y que, digamos, se manifiestan en nosotros. Él nos dio capacidades, nos dio talentos para que podamos poner en práctica no solo en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, con nuestra familia, sino en el servicio. Ese don, ese talento que Dios te dio, esa característica particular que otros resaltan en vos, que vos ves, por las cuales te destacás, es lo que Dios está esperando que también pongas a su servicio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene distintos órganos que nos componen, como dice la palabra, que todos son necesarios, todos tienen que interrelacionarse, interactuar, y esto incluye, ahí puse ejemplo, los pastores, los líderes, los que administran, los que dirigen la alabanza, los que predican, los intercesores, todos se necesitan. La Biblia pone el ejemplo de que si la mano está mal, todo el cuerpo está afectado, que es lo que nos pasa a nosotros. Cuando a uno le duele algo, le duele todo. A veces es medio difícil separar la parte que te molesta porque te sentís molesto en general. Y bueno, en la iglesia es lo mismo. Cuando estamos contentos, estamos todos contentos. Cuando estamos tristes, todos estamos tristes. Y en el trabajo nos necesitamos todos. Sería un error pensar que con una o dos cosas alcanza. Porque si vos no tenés un pie, no podés caminar. Si no tenés una mano, no podés agarrar. Si no tenés un oído, no podés escuchar. Si no tenés ojos, no podés ver. Entonces se necesita la suma de todo eso para que el cuerpo camine. Y hay otra característica muy importante que yo le puse ahí, que también lo menciona en la Biblia, que es el amor. El amor, se me ocurrió pensar, esto es mío, no está en la Biblia, que es como la sangre que circula por todo el cuerpo. Es lo que une todas esas partes y le da vida. Lo mantiene vivo, lo mantiene unido. Y esa capacidad, ese talento, esa predisposición que vos puedas tener para ponerlo en manos de Dios, es importantísimo, pero de nada sirve si lo hacemos sin amor. Porque el amor cubre un montón de falencias, lo dice la Biblia, y es lo principal. O sea, en 1 Corintios destaca, en 1 Corintios 13, la importancia que el amor tiene en cada cosa que hacemos. Y la Biblia nos manda también a que nosotros, como parte de una congregación, nos amemos unos a otros con amor fraternal. Entonces, ¿es importante tener dones, tener capacidades, capacitarse para ejercerlos mejor? Sí, es importantísimo. Ahora, si no hay amor, no pasa nada, te falta esa sangre que le da vida a esas distintas partes u organismos, para que todo funcione armoniosamente. También pensaba que más allá de los dones que vos tengas, del amor que puedas poner en lo que haces, hay una parte muy importante en el servicio que tiene que ver con la actitud. Y cuando pensaba en esto, pensaba también qué actitudes tiene que tener un siervo. Y la verdad yo no soy quién para decirlo. Entonces lo que hice fue ir a mirar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia o qué espera la Biblia? ¿Qué espera el Señor a través de la Biblia que tenga un siervo como características? Así que simplemente listé algunas. Primero que nada, seguir a Dios y estar donde Él está. Ahí van a ver los pasajes, si quieren después para profundizar. Algunos son conocidos, por ahí otros no les suenan tanto, pero están ahí, ¿no? Esta palabra no la dije yo. Ser obediente y cumplir sus mandamientos. Primordial. O sea, un siervo que no es obediente a Dios o no cumple lo que Dios le pide, está complicado para poder servir.
Cuando lo vi, pensé en muchos ejemplos que están dando vuelta. No voy a nombrar a ninguno, pero si tienen redes sociales pueden ver muchos casos. Amar a Dios y tenerlo como Señor por sobre las riquezas y el mundo. Eso parece algo chiquito, pero es algo que hace la diferencia de manera terrible. Porque tal vez vos podés servir a Dios con excelencia, todo, pero una cosa es servirlo y otra cosa es amarlo y tenerlo como Señor. Y no dejarte influenciar por las riquezas o por el mundo como principal. O usar, de nuevo, no voy a decir ejemplos, pero y no quiero juzgar tampoco, pero a veces mirando en redes sociales veo ejemplos de gente que a través de su servicio da cuenta de que ama mucho los placeres y el mundo más que lo que ama a Dios. Y la Biblia nos manda primero a amar a Dios. Y que hay en estos pasajes, si ustedes miran ahí en Mateo 6:24, dice que no se puede tener dos señores, no se puede amar a Dios y a las riquezas, son incompatibles. ¿Dice que está mal tener riquezas? No. Lo que dice que está mal amar eso más que a Dios. Humildad, una característica importantísima en el servicio. No buscar, como decía Jesús, nuestro mejor ejemplo, ser servido sino ser servidor. Él no vino a servir, sino que vino en servicio de muchos. Y tampoco creerse más grande que aquel en quien servimos. Que eso creo que es otro ejemplo en el que se cae mucho hoy. A veces caen mucho los pastores, a veces caen también los que están sirviendo en un ministerio. Y es un error muy común pensar que si a mí me va bien, hago las cosas muy bien, me destaca mucho lo que hago, yo soy más grande que aquel en quien sirvo. Saco de foco a Dios y me pongo yo ahí como alguien elemental y primordial. Por eso, volviendo a lo que decía antes, la iglesia no es de los pastores, sino que es de Dios. Porque si ese pastor se va, la iglesia sigue. Ustedes están hoy acá, aunque no haya pastor. Y el día que venga el pastor, la iglesia va a seguir estando acá. Ser fiel aún en lo mínimo. La Biblia nos dice que si somos fieles en lo mínimo, nos van a dar más todavía. No por una cuestión de ambición, sino porque es lo mínimo que se necesita. Si vos podés ser fiel en lo mínimo, Dios te puede dar más. Por ahí yo les puedo decir como ejemplo un testimonio particular. Cuando yo empecé a servir acá, que creo que era adolescente, me parece, no recuerdo bien la edad, pero sí que era adolescente, lo primero que hice como servicio fue tirar cables en adoración. Más de uno acá no se lo imaginaría, ni siquiera yo me lo hubiera imaginado. Pero fue lo primero que me ofrecieron hacer. Y dije, bueno, más allá que no sea lo mío, que no esté capacitado, bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera. Y el día de mañana Dios me puso a servir haciendo otras cosas. Y trabajé en distintas áreas de esta iglesia, que fue mi escuela en el servicio. Con adolescentes, con jóvenes, con matrimonios, en finanzas tantos años, bueno, y en otras áreas. Pero empecé por algo muy chiquitito que por ahí no le importa a nadie. Por eso, la otra vuelta cuando le escuchaba a Rubén, que honraba un poco el trabajo de la gente de adoración, yo estuve en lo mínimo de eso, pero digo, aún en esas cosas que no se ven, hay gente trabajando para Dios, como están los chicos del otro lado que gracias a Dios me pudieron poner la presentación, porque si no yo no podría estar mostrándole esto, solamente me escucharían a mí, sería por ahí más aburrido, y gracias al trabajo que ellos pueden hacer para que conecten algo y todo funcione, todo se hace más ameno. Y por último, tener diligencia y fervor de espíritu. También lo nombra Romanos 12:11. El fervor que nos da el Espíritu Santo y la diligencia en lo que hacemos. Ahora, después de haber escuchado esto, la primera pregunta que me surge es, ¿ya descubriste tu don? ¿Te pusiste a pensar en esto alguna vez? ¿Sabés lo que es un don? Si sos nuevo en los caminos de Dios, por ahí no escuchaste esto. Para vos don es don Mario, don Oscar del barrio. Pero, ¿qué es un don? Es tu talento, es esa capacidad que Dios te dio. Vos ya sabés qué es eso, ese distintivo que Dios te dio. ¿En qué sos bueno, podríamos decir? Esa sería la primera pregunta. ¿Ya lo descubriste? Si no, seguramente acá tenés muchas personas que te puedan dar una mano. El que quiera se puede sentir en libertad de consultarme. No soy un experto, pero por lo menos les puedo dar una mano contándoles mi testimonio.
La siguiente pregunta sería, ¿estás sirviendo a Dios? Por ahí estás sirviendo a Dios, pero no descubriste tu don. Como les dije yo mi ejemplo, estaba sirviendo tirando cables y claramente no era mi don. Pero bueno, lo estaba haciendo, estaba sirviendo. Entonces por ahí descubriste tu don y ya estás sirviendo, o no descubriste tu don, pero estás sirviendo y bueno, mientras tanto estás viendo o te das cuenta que eso que estás haciendo no es el don que Dios te dio y por ahí tenés que pegar un volantazo. Ahora, si no hiciste ninguna de las dos hasta ahora, yo te diría que empieces por alguna. Pensá en tu don, pedile a Dios que te guíe, orá. Y si ya lo conocés, ponelo en práctica. Está bueno estar sentado ahí, escuchando, viendo a otros, pero mejor está vivirlo en acción. ¿Conoces el ministerio al cual Dios te llamó? Esto es como una cadena. Empieza por el don, empezás a servir, por ahí podés ir salteando pasos, vas combinando pasos, pero llega un momento en el que por ahí Dios te llama a un ministerio en particular, quiere que vos hagas algo puntual con el con el don que te dio y ya sabiendo que tenés que servir. Entonces por ahí si estás en esa instancia donde conoces tu don, donde estás sirviendo, ¿conoces el ministerio al que Dios te llamó? Si no, de nuevo, podés pedir guía de otros, pedir oración de alguien que confíes, orá vos primero, obviamente, pero también pedir oración a otra persona, decirle que estás en este camino, juntate, charlá con otros que tengan más experiencia. Yo en lo personal, hace un tiempo ya que estoy en este camino, en el último. Creo que ya conozco mi don. Digamos, ahora cambiamos de iglesia hace poco, nuestra realidad familiar cambió, pero estamos en vísperas de poder servir nuevamente en el nuevo lugar donde estamos, pero estuve hasta fin del año pasado sirviendo acá durante muchos años. Ahora, hace un tiempo que estoy pensando y digo, bueno, ¿cuál es el ministerio al que Dios me llamó? Por lo menos hoy, capaz que durante muchos años hice un montón de cosas, pero hoy siento que me está llamando a otro ministerio. Y entonces lo primero que hice cuando empecé a tener esas dudas, esas inquietudes, aparte de orar, fue empezar a juntarme con otras personas a las cuales yo les tengo mucha estima y respeto y por ahí creo que la experiencia que tienen en el Evangelio y en el camino que han hecho o en ese ministerio que yo estoy tratando de descubrir, pueden acompañarme. Me junté, les pedí consejo, charlé, le dije, bueno, orá por mí, escuché su palabra, también su guía, su consejo y estoy en ese camino. Y con esto quiero dejarles un ejemplo o una anécdota para poder ir cerrando sobre cómo Dios va orando, porque a veces es cuestión de que vos empieces por hacerte estas preguntas, estas que puse acá. Fíjate en qué parte estás. Por ahí estás al principio, estás en el medio, o ya estás al final, o ya pasaste las tres y estás convencido de lo que estás haciendo y es cuestión de seguir adelante y avanzar. Pero si no te hiciste ninguna de esas preguntas todavía, empezá por ahí. Si necesitas ayuda, consejo, oración, de nuevo, pedilo. Acá hay un montón de personas que te pueden ayudar. Y si en lo particular alguno quisiera consultarme, yo no tengo ningún problema. Con la experiencia que tengo, no soy una persona con demasiado trayecto recorrido, pero con la experiencia que tengo, tal vez los puedo acompañar por lo menos en oración y con algún consejo. Pero cuando yo empecé a hacerme algunas de estas preguntas, que empezaron todavía estando acá, y aún cambiando de iglesia, las sigo teniendo, surgió algo parecido, o sea, el Señor me puso ante algunas situaciones que yo, la verdad, no esperaba. Y bueno, los que me conocen por ahí van a saber de qué estoy hablando. Pero bueno, ustedes saben, como les dije al principio, que yo soy fanático del fútbol. Es una de mis grandes pasiones. Y soy sufrido porque soy de Banfield. No todo esa escaloneta, toda esa alegría. Eso son cada 4 años, 2 años. Todos los días se hace muy difícil el trayecto para los que somos de Banfield, pero la pasión hace que todo sea más fácil. Y eso es lo que transmitimos. Yo a mis hijos no les puedo prometer resultados. Les puedo prometer pasión y compromiso, no resultado. Y acá tengo un amigo que ha venido de otro país y se ha comprometido con esta pasión. No, claramente no por los resultados,
Pero bueno, dicho esto, siempre fue mi anhelo poder unir la pasión con el ministerio. Como ustedes saben, yo soy contador. Me gusta lo que hago, pero no les mentiría, no me apasiona ser contador. Hay cosas más divertidas y más apasionantes que ser contador. Entonces dio la casualidad o causalidad en los planes de Dios de que cuando nosotros cambiamos de iglesia, en el medio que estamos en la búsqueda de un nuevo lugar, yo conozco a una chica que está participando en la iglesia que estamos ahora, y bueno, a partir de eso nos empezamos a conocer con la familia, y cuando ya estábamos en esta iglesia, ella me menciona de que ella hace running, y me menciona de que si yo conocía un ministerio que se llama Faith Play, que es algo parecido a lo que es Atletas para Cristo. Para los que conocen, es una rama así, más moderna. Para los que son futboleros, son los que tienen las remeras cuando festejan los goles y ponen a Dios sea la gloria, la remera que tiene Maravilla Martínez para los que son de Racing, o algunos otros jugadores que meten un gol y se levantan y tienen una remera blanca con algún emblema acerca de Jesús. Bueno, ese ministerio es el que trabaja con los jugadores de fútbol. Entonces esta chica me contó acerca del ministerio, sabía de un poco mi búsqueda, de mi pasión por el fútbol. Un día vino a casa, vio mis camisetas de fútbol, yo soy coleccionista de camisetas de fútbol. Tengo casi, no las conté, pero más o menos 200 camisetas, de las cuales 100 fácil son de Banfield. Así que cuando vio eso me dijo, vos no podés no estar en este ministerio. Y me invitó a participar de una reunión que se hacía, o sea, la iglesia nuestra de Saddleback es sede en las reuniones de ese ministerio, que es un ministerio que involucra gente de distintas iglesias, no es puramente de la iglesia. Así que fui a la primera reunión, como era de fútbol, fui con Santi, y no solo fue muy linda porque fue una reunión de mucha inspiración, vine un jugador de fútbol que había jugado en Banfield y ahora estaba en otro club, y contó su testimonio, que fue impactante, sino que inclusive yo miraba a mi hijo, que lo impactante que fue, él quiere ser futbolista, escuchar a un futbolista que le decía que oraba en el micro, que le hablaba a sus compañeros de Dios, que oraba en los partidos antes de patear un córner para que pudiera salirle bien, en esos detalles. Y bueno, después hubo una prédica muy impactante al punto que Santi se puso a llorar en el medio de la prédica, y yo después cuando hablábamos, él me decía, no, sentí como que Dios me estaba buscando, era una cosa así. Pero más allá de lo hermoso que fue esta primera reunión, yo pude entablar un contacto con una persona que es la que va a las concentraciones o se junta con los jugadores de fútbol, como dije, el ejemplo de Maravilla y tantos otros futbolistas que yo, algunos conocía, otros fui conociendo. Ustedes no saben el trabajo minucioso y de hormiga que se hace. Con humildad, como decía hace un rato, sin grandes logros, en un área donde es muy difícil trabajar, donde los egos son muy fuertes, donde me contaba una de las personas que trabajaba que también los jugadores de fútbol son muy desconfiados porque la gente se les acerca mucho pidiéndoles plata, buscando fama, los quieren estafar, entonces no son gente tan abierta a hablar. Y entonces hacer un trabajo con esa gente a veces es muy difícil. Y ni hablar todas las supersticiones que hay detrás de eso y tantas cosas en las que se pueden creer, tanto sean de Dios como de otras. Pero a partir de ese contacto fui a una segunda reunión y finalmente hablo con esta persona que da la casualidad que está en contacto con un jugador de Banfield que es cristiano. Y él me dice, yo voy a veces a los partidos de Banfield. Me dice, si vos querés un día, te puedo sumar. Me dice, lo que hacemos cuando vamos, él me consigue una platea o alguna entrada, yo voy. Y cuando termina el partido, nos quedamos esperando ahí como si fuéramos familiares y nos acercamos al campo de juego, al vestuario, donde fuera, y charlamos con este jugador. Si se abre la posibilidad de charlar con algún otro jugador, lo hacemos y oramos por ellos. Y después de ahí se siembra una semilla que se tiene que ir regando día a día.
Yo cuando lo vi se me abrieron los ojos, ¿se imaginan? Los que me conocen, era para mí una locura. Pero bueno, quedó en esa idea de un contacto, porque aparte había sido mientras que estábamos de receso, creo que Banfield, como le fue mal, como le va habitualmente, empezó el receso antes, o sea que todo se hizo más largo. Cuestión que después de todo, volvió el fútbol argentino hace poco y hace una semana, 10 días, nos tocó jugar de local. Y no me decía nada, este chico, ya habíamos intercambiado mensajes, no pasó nada. Y yo dije, bueno, voy a dar el primer paso. Que eso es algo también que está bueno tener en cuenta. A veces estamos todo el tiempo esperando y llega un momento que por ahí Dios te dice, bueno, vos tenés ganas, vos también tenés que dar el primer paso. Entonces tomé la iniciativa de escribirle el mismo día del partido. Y me dice, yo no voy hoy. Pero si vos querés, te puedo abrir el camino para que vayas vos, solo. Yo no lo podía creer. Esto pasó, por eso les digo, a veces es cuestión de que uno se ponga en manos de Dios y Dios se ocupa de lo demás. Esto había pasado el día siguiente que yo me junté con el pastor principal de nuestra iglesia, con Seba, a charlarle un poco de algunas iniciativas que tenía, entre las cuales le menciono este ministerio, que estaba surgiendo, que él conoce porque la iglesia sede, él ha participado, y me dice, estaría muy bueno que podamos hacer algo de eso. Así que al día siguiente de esto me surge esta posibilidad. Le soy sincero y Ale no me deja mentir porque se lo dije. Y se lo dije a mi papá después, que también me conoce. Es la primera vez que estaba más contento de ir a la cancha después del partido que antes. No porque siempre después del partido terminamos sufriendo, sino porque me entusiasmaba más lo que iba a pasar después que el partido. Después, gracias a Dios, ganamos, terminamos sufriendo como pasa habitualmente, pero mi expectativa estaba en lo que iba a pasar después, porque aparte él me explicaba y me decía, mira, vos tenés que ir, te tenés que hacer pasar por un familiar, me dio algunas instrucciones hasta que les digo de no te excedas de confianza, no le pegues ningún mangazo, sino que andá con toda la tranquilidad del mundo. Me dijo, si podés no lleves ropa de Banfield. Le dije, imposible. Le digo, aparte los familiares llevan ropa de Banfield, pero no me pidas eso porque es un montón, le digo, ¿viste? Así que nada, me dice, vos después bajás a la platea, tranquilo, callado, y cuando abren la puerta, que normalmente se van todos, bajás al campo de juego, Tommy, que es este chico Tomás Adorián, te va a estar esperando. En algún momento él va a salir, lo que fuera, buscalo. Yo le mandé una foto, le dije, mira, para que me ubique, por lo menos, ¿viste? Y te va a estar esperando ahí, qué sé yo. Y bueno, fíjate, más o menos es hablar con él un rato, charlar. Dio la casualidad que ese partido había hecho un gran partido. Este chico era un poco cuestionado, hizo un gran partido, tuvo muy buenas intervenciones. Así que bueno, así fui ese día a la cancha, sufrí como siempre, y cuando terminé el partido dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, o me voy sin nada, o me voy con esta inquietud de empezar algo distinto. Y ahí están. Ese es el jugador, Tommy Adorián, capaz que alguno lo ha visto en tele, no es de los más conocidos. Pero a partir de hoy pueden orar por él también, porque es un hermano en la fe y está trabajando en Banfield. Y hay otro jugador que no sé si a través de él o de otro de estos chicos que le dije que fue a la reunión, se convirtió. Pero lo interesante de esto, no la quiero hacer demasiado larga, porque ya cerramos, pero yo pude bajar al campo de juego, todos los de seguridad eran re macanudos, no me preguntaron nada de nada. Yo estaba con mi canastita de mate, la que tengo por ahí, entonces tenía más pinta de familiar todavía. Pero más allá de eso no me dijeron nada, bajé y primero salió, no sé, el técnico de Banfield, otros jugadores, estaban todos los familiares ahí, la barra brava que seguía cantando ahí solo, se empezaron medio a apagar las luces del estadio y estaba yo parado ahí con mi equipo de mate, esperando a ver si salía este muchacho. Iban saliendo los jugadores, no pasaba nada, había pasado como media hora. Y en un momento empecé a preguntar, che, ¿no lo viste? Rogando que tampoco me pregunten, ¿y vos qué familiar sos? Porque bueno, si puedo evitar mentir, mejor. Le digo que soy un amigo. Pero bueno, nada de eso fue necesario porque Dios ya lo tenía preparado. Hasta que uno me acuerdo que me dijo, me parece que ya se fue. Y a mí no me cerraba la cosa, porque en el medio venía hablando con esta persona que le digo que me hizo todo el entre, que estaba orando por mí, y digo, pero qué raro que se haya ido. Y bueno, justo me cruzo a este otro jugador que es cristiano también, a Santi Esquivel, y le pregunto, che, ¿vos no lo viste por casualidad? Le digo, yo soy de Fair Play, estoy en contacto con
con Santi que me mandó. Y me dijo, sí, él me habló de que vos ibas a venir a verlo, me dijo. Debe estar por salir, fíjate, y si no, no creo que haya salido. Y les digo, la espera se me hacía cada vez más desesperante. Hasta que en un momento lo veo salir, y me acerco a hablar con él, le digo un poco quién era, y nada, fue una conversación muy linda, muy amena, obviamente lo felicité porque me ha hecho un gran partido, pero bueno, lo único que le dije es, mirá, quiero orar por vos. Así que oramos ahí, en el campo de juego, después sacamos esa foto, pero primero oramos, y para mí, le soy sincero, fue como un sueño cumplido, porque era unir por ahí algo para lo que Dios me llamó con una pasión que tengo, y qué mejor que hacer lo que Dios me pide con pasión. No hay nada más lindo que eso. Así que bueno, de esa charla surgió una posibilidad de poder seguir interactuando, todo con mucha paciencia, con mucho respeto. Pero bueno, el chico me invitó algún día a comer un asado a su casa, vive en Adrogué, así que si sé que no está congregando, lo voy a mandar acá, si tiene ganas de venir. Pero bueno, se los comparto como un testimonio para que estén orando, tal vez hay alguna posibilidad que en breve podamos juntarnos nuevamente. Pero bueno, es una puerta que Dios fue abriendo, cuando yo no esperaba y cuando simplemente estaba buscando qué quería hacer Dios de mí. Bueno, ¿quiere hacer esto? No lo sé, pero sí sé que Dios es el dueño de esas oportunidades y es el que nos pide a nosotros estar a disposición de su obra. Así que los animo para que no crean que el trabajo que hacen para Dios es en vano, porque Dios no se olvida de ese servicio y las obras que el servicio produce para su obra, y que podamos cerrar diciendo, como dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Así que bueno, oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque vos nos trajiste hasta acá, Señor, en tu casa, porque nos regalaste un hermoso día para poder venir a alabarte, adorarte, Señor, a compartir de vos, Señor, y también te pedimos que nos ayudes para poder servirte como vos deseás, Señor, que no dependamos de depositar en otros, Señor, expectativas de lo que vos querés hacer con nosotros. Sabemos que la iglesia es tuya, la obra es tuya, que los dones que vos nos das son personales, así como el ministerio, y que vos llamaste a cada uno a hacer algo. Así que te pido que el que todavía no sabe cuál es su don, vos le des claridad para poder descubrirlo de manera personal o a través de otros. Que, Señor, si ya descubrió ese don y todavía no se anima a servirlo, le da miedo, no sabe con quién hablar, vos le des claridad, Señor, en eso también, le des valentía, que pongas en los líderes de la congregación también, Señor, el fervor por poder compartir ese trabajo y por poder sumar nuevas personas a ese trabajo que están haciendo, y que si vos llamaste a alguien a un ministerio en particular, que también le des valentía, claridad, sabiduría, Señor, para poder ejercerlo para tu gloria, no para la gloria personal, sino para lo que vos encomendás hacer, Señor. Que puedas hacerlo con humildad, con dedicación y con amor. En el nombre de Jesús, amén.